Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a la primera charla de Ágiles Colombia del día. Bueno, este es el evento de Ágiles Colombia, compartir para experimentar. Hoy nos acompaña Jorge Mario Monero Trujillo. Es ingeniero de sistemas con 22 años de experiencia en el desarrollo de software, 12 años en arquitectura y 6 años en temas de agilidad. Hoy nos compartirá su charla denominada DevOps y las 7 dimensiones de una aplicación moderna. Bienvenido, Jorge. Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bastante bien. Vamos a tener un espacio agradable donde les quiero compartir unos conceptos que hemos desarrollado a través del tiempo para mejorar las aplicaciones. El tema que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con todo ¿cómo les dijera? El boom que tenemos con DevOps. Pero resulta que algunas prácticas de DevOps, ¿sí?, las estamos como olvidando. Entonces vamos a mirar todo este proceso, cómo DevOps nos va a ayudar en crear aplicaciones que consideremos modernas. ¿Y por qué este concepto de las 7 dimensiones de aplicaciones modernas? Miren, resulta que cuando hemos estado en varias empresas haciendo consultorías y todo, nos hemos encontrado un patrón muy recurrente, ¿sí? Y es el siguiente. Cuando uno va a una empresa y dice, bueno, es que y nos dice, ay, nosotros queremos modernizar, ¿sí?, nuestras aplicaciones. Queremos crear aplicaciones modernas, ¿sí? Y nosotros les preguntamos, bueno, ¿qué es una aplicación moderna? ¿Sí? Entonces, nos decían, no, es que una aplicación moderna, no, queremos llevar y traer, que utilicemos herramientas de última generación, que tenga las mejores prácticas de arquitectura, que tenga las mejores prácticas de codificación. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar, venga, vamos a definir, vamos a orientar a las empresas en que podamos definir qué es una aplicación moderna y llegamos a la conclusión de que una aplicación moderna es el producto de una visión multidimensional de habilidades, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a conceptualizar una aplicación como aplicación moderna, entonces empezamos a desarrollar este concepto. Un concepto multidimensional en el cual definimos 7 grandes categorías de aspectos a tener en cuenta o aspectos donde los arquitectos de software y los analistas funcionales deberían de pensar y generar backlog para satisfacer ciertos requisitos de estas categorías o dimensiones. Entonces, la primera categoría o la primera dimensión, la que consideramos más importante, es que una aplicación moderna, que consideremos moderna, debe estar centrada en el usuario. Digamos que eso es el top de los criterios o de los drivers de arquitectura. Entonces ahí los arquitectos, analistas funcionales y todo, debemos empezar a pensar en una experiencia para el usuario simple, ¿sí?, que sea fácil, que haya arquitectura de información, ¿cierto? Entonces definimos unos grandes drivers y unos escenarios o unos atributos de calidad que se deberían de cumplir. Entonces tenemos como que seamos muy modular, que haya una arquitectura de información, que podamos saber el usuario qué está haciendo en la aplicación, qué no usa. Entonces, todas esas prácticas deberían estar ahí. El otro tema importante que definimos para una aplicación moderna es que debe ser extendible y evolucionable. Correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, nosotros en arquitectura debemos estar pensando en que la aplicación no es una aplicación que se construye y ya, tiene que evolucionar en el tiempo. Entonces tenemos que colocarles puntos de extensión, poner módulos, desacoplarlos, ¿sí?, cambiarlos y mejorar otros, que cada uno de los módulos en los cuales está construida una aplicación sea independiente, ¿sí?, que si yo lo necesito remover en cualquier momento,
lo pueda hacer y no afecte el normal desarrollo del resto de las aplicaciones, ¿sabes? O sea, que yo quito un módulo, pues eso no me vaya a permitir a mí que mi aplicativo colapse, ¿sí? Entonces, ahí se derivan otras cualidades más. Entonces, yo lo remuevo, lo mejoro y lo quiero volver a inyectar y no deberíamos tener algún problema. Entonces, para eso existen algunos patrones, algunas técnicas de desacoplamiento, colas de mensajes, tópicos, event sourcing, ¿cierto? Entonces deberíamos tener APIs. Otra gran dimensión, categoría de una aplicación moderna en la cual debemos escribir drivers de arquitectura y atributos de calidad es en el tema de la escalabilidad. Una aplicación moderna debe permitir escalar, ¿sí?, de una forma elástica y optimizada. ¿Qué significa eso? Que yo pueda definir escenarios en donde si mi aplicativo normalmente trabaja con 2 instancias, digamos un microservicio, como para hablar más en concreto, un microservicio, y el normal desarrollo de ese microservicio es con 2 instancias, que yo pueda tener algunos tipos de variables o alguna información de cantidad de requests o cantidad de procesamiento que estoy haciendo. Y cuando llegue a esos topes, pues la aplicación pueda crecer el número de instancias e ir creciendo basado en la demanda, ¿sí? Pero también cuando la demanda baje, pues la cantidad de instancias obviamente debe ir empezando a mermar también. Eso se llama escalamiento elástico. Pero no solamente escalamiento en cuestión de instancias, sino que también permite escalar, hacer un scale-up de recursos, poder agregar más memoria, poder agregar más poder de cómputo. Entonces, esos drivers de arquitectura los vamos a encajar en esta categoría. La resiliencia, ¿sí? Entonces, la resiliencia es otra característica importante de una aplicación moderna. La aplicación debe ser muy buena recuperándose de los fallos y tolerando los fallos. Entonces vienen prácticas de arquitectura como la alta disponibilidad, como un muy buen manejo de log, un buen manejo de el tracing, de negocio y todo, ¿sí? Otra categoría que hablamos de una aplicación moderna es que sea autodiagnosticable, ¿sí? Ese es un punto importante porque la misma aplicación debe ser capaz de entregarnos información de cómo está trabajando, ¿sí? Entonces, así como nosotros llevamos un vehículo al taller a escanearlo y le conectan un aparato, el puerto DVD2, y le dicen, veas que el sensor de tal parte tiene problemas. De esa misma manera, utilizando ese mismo concepto, podemos empezar a generar, implementando patrones de salud, cómo le pedimos información a nuestra aplicación. Y nuestra aplicación, en su día a día, en su momento, ¿sí?, como ella se tiene que conectar a bases de datos o a algunos brokers, puede ir colectando información sobre tiempos de latencia o cuánto se está demorando en colocar un mensaje en un broker, cuánto se está demorando en colocar un registro en la base de datos y colectar esa información y a través de los patrones de salud exponerla de modo que yo tenga un proceso, digamos un Azure Monitor, continuamente haciéndole un keep alive a nuestro puerto, a nuestro punto de salud y nos entrega un JSON que el Azure Monitor es capaz de dibujar y podemos saber en tiempo real cómo se está comportando, cuánto es el tiempo de latencias a las diferentes conexiones. Aparte de eso, necesitamos tener métricas de cómo está la infraestructura, cómo son los procesos de negocio, cuánto se está demorando una petición desde el frontend hasta el backend, ¿sí? Por qué microservicios ha pasado, por qué módulos ha pasado. Entonces necesitamos todo ese tipo de información, ¿sí? Otro tema, otro driver grande de arquitectura que se debe tener para definir una aplicación moderna es el tema de la seguridad, que sea segura. Entonces debemos definir formas de comunicación.
protocolos TLS, Mutual TLS, SSL, ¿sí? Pero adicionalmente, ¿qué otras prácticas vamos a tener? Cuando nosotros hablamos de definir una aplicación moderna, vamos a empezar a usar librerías que están construidas por la comunidad, que son open source, pero no toda la comunidad es de buena fe. Entonces, hay librerías que puedan tener malware y si incorporamos esas librerías en nuestros desarrollos y no tenemos un proceso de certificación, pues vamos a tener problemas porque vamos a empezar a distribuir un malware en nuestra aplicación y vamos a tener muchísimos problemas. Y la última dimensión, o la última gran categoría de drivers de arquitectura que debemos tener en cuenta es la analítica. Toda mi aplicación genera demasiada data. Aparte de la data del negocio, está generando data de log, de auditoría, de trazabilidad, de monitoreo, y entonces necesitamos aprovechar esa información, ¿sí? Entonces, con analítica podemos empezar a tener algoritmos para detectar fraudes, detectar anomalías, ¿sí? Entonces podemos empezar a generar algoritmos que me digan, vea, es que usted con esta rata de request que tiene o esta carga de peticiones que tiene, con este comportamiento de esta base de datos que está llegando a su límite de operaciones y a su límite de cadenas de conexión, vas a tener, si sigue así y no haces algo, pues en media hora o en una hora se te puede colapsar la aplicación. Entonces, empezar a tener algoritmos que me ayuden a mí a tener acciones preventivas y no esperar a que la aplicación colapse y reaccionar a ellas, ¿cierto? Entonces, esto es más o menos un resumen del concepto que hemos desarrollado de una visión multidimensional de una aplicación moderna, ¿sí? Ahora, estas prácticas o estos drivers de arquitectura que los arquitectos y los analistas de negocio y funcionales deben empezar a generar backlog sobre estas dimensiones, pues nos debemos apoyar también en DevOps. La cultura de DevOps, las prácticas de DevOps nos van a ayudar mucho a trabajar esta visión multidimensional. Vamos a mirar entonces cómo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer que las prácticas y la cultura de DevOps nos ayuden a desarrollar nuestro concepto de potenciar nuestras aplicaciones modernas? ¿Sí? Entonces, DevOps, sabemos todos que son un conjunto de prácticas y una cultura, ¿sí? No es solo integración continua. Nosotros nos hemos encontrado en algunas empresas donde no es que nosotros ya tenemos DevOps y van a mirar y solo tienen un pipeline de compilación, ¿sí? Solo eso no es DevOps. Ahí están aplicando algunas de las prácticas, pero las prácticas de DevOps son muchas, es una gran cantidad, ¿sí? Encontramos también en empresas donde tienen integración continua y despliegue y dicen, ya estamos en DevOps, estamos en lo que es. Y entonces, no solamente es despliegue continuo. Hay muchísimo más. DevOps tiene prácticas de automatización a todo nivel. DevOps son prácticas de monitoreo a través de la infraestructura, a través de las aplicaciones, a través de los procesos, ¿sí? DevOps son prácticas de registro de errores, de excepciones, auditoría. DevOps tiene prácticas de alertas, ¿sí? Necesitamos generar alertas por todas partes. DevOps tiene prácticas para generar acciones preventivas, ¿sí? Y últimamente estamos desarrollando técnicas basadas en ingeniería del caos, en el cual hay un generador. Yo ya tengo mi infraestructura desplegada, mi aplicación desplegada, y hay un componente, un elemento en mi infraestructura que se llama generador de caos. ¿Y qué hace un generador de caos? Simplemente si yo tengo un microservicio, tira una acción, ejecuta un comando y me tumba un pod o me tumba un microservicio aleatoriamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi aplicativo debe tener modelos de recuperación rápida, ¿sí? Y
un muy buen sistema de monitoreos para yo poder diagnosticar rápidamente y poder volver a poner la aplicación a punto. Entonces, la ingeniería del caos tiene unos conceptos muy importantes al momento de estabilizar aplicaciones o al momento de ir mejorando, ¿sí?, las capacidades de nuestra aplicación que vamos a considerar moderna. Entonces, los invito también a que revisen temas de ingeniería del caos que nos van a permitir generar un conjunto de aplicaciones bastante robustas. Eso sí, requieren algunos prerequisitos, por ejemplo, diseñar arquitecturas donde yo pueda autodiagnosticar muy rápido, que yo tenga planes de contingencia de aplicación rápida y tenga planes de puesta a punto y de disaster recovery demasiado rápidos y prácticos. Entonces eso invita a tener unas arquitecturas bastante robustas. Entonces, enmarcados en el tema de todas las prácticas de DevOps, vamos a analizar dimensión por dimensión esas prácticas de DevOps, cómo nos ayudan a mejorar nuestra aplicación, ¿cierto? Entonces, dentro de las prácticas centradas en el usuario, ¿sí?, debemos empezar a generar, ¿sí?, o sea, a partir de que tenemos una arquitectura de información bastante buena. Nosotros estamos muy acostumbrados a generar APIs y todo, pero normalmente el usuario no piensa en API ni nada, el usuario piensa en funcionalidad. Y una misma pantalla puede estar por detrás haciendo llamados a varias APIs, pero eso al usuario no le importa. Entonces él necesita ver toda su información de una buena manera. Entonces necesitamos prácticas de arquitectura de información, ¿sí? Necesitamos pensar en módulos independientes. ¿Por qué no microfrontends, custom elements? ¿Sí? Entonces todo ese tema de definición de independencia para poder escalarlos o poder reducir los temas. Yo puedo tener mi microfrontend de clientes publicado y si quiero información de un cliente en cualquiera de todas mis aplicaciones, pues simplemente invoco mi microfrontend, digamos que le dejo una sección donde lo podamos cargar desde la publicación y ahí lo voy a tener, lo voy a poder usar y voy a poder interactuar con otras partes de mi aplicativo por técnicas basadas en eventos, un shift, un reduce, un flux. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Que yo no tengo que estar viendo o construyendo una vista de clientes por cada aplicación que yo haga y que manipule esa información. Entonces yo puedo obtener un único microfrontend de clientes, lo publico en mi sitio y hago referencia a él en los demás, de modo que cuando yo lo quiera mejorar, solamente hago un despliegue, no voy a impactar las demás aplicaciones, simplemente voy desplegando las actualizaciones y las demás aplicaciones van tomando esa nueva versión del microfrontend. Es muy importante tener pruebas funcionales automatizadas, ¿sí? Las aplicaciones modernas tienen una gran cantidad de procesos, sobre todo las aplicaciones de nivel corporativo grandes, en los que soportan el core, tienen una gran cantidad de procesos y de pantallas, donde entonces el tema de las pruebas funcionales, ¿sí?, que las hacen muchas veces los dueños del negocio, necesitamos automatizarlas. Entonces empezamos a tener prácticas de usar, por ejemplo, herramientas de tipo Catalog, por ejemplo, para que el mismo analista de negocio, mientras hace su prueba, ¿sí?, él la va grabando, el Catalog la va grabando y la automatiza, genera un script de automatización y yo ya puedo incorporar ese script en mis pruebas o en mis flujos de DevOps, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que la aplicación le llegue al usuario final para hacerle el testing, la verificación, pues él va a tener que probar cada vez menos y nos va a ayudar en la automatización, ¿sí? ¿Y qué hago yo con todo este conjunto de pruebas funcionales automatizadas? Las puedo usar para verificar despliegues en ambiente. Entonces, yo quiero verificar en un ambiente de pruebas cómo quedó. Entonces, ejecuto mi batería de pruebas funcionales.
Si estamos usando, por ejemplo, un modelo de despliegue en producción de tipo slot, entonces yo puedo desplegar en un slot de staging que todavía no tienen acceso a los usuarios finales, ejecuto mis pruebas automatizadas que con el tiempo van a ser cada vez más, ¿sí? Y voy a tener esa aplicación en staging validada cada vez mejor, de modo que yo pueda desplegar en staging, ejecuto mi batería de pruebas, ¿sí? Y puedo certificar un despliegue antes de ponerlo a producción. Cuando ya lo certifique, hago el switch de los slots y despliego la aplicación y dejo al usuario sin muchas interrupciones. No voy a requerir slots de tiempo para publicar, para actualizaciones o despliegues, ¿cierto? Entonces es una muy buena técnica que nos va a ayudar a mejorar muchísimo la experiencia de usuario, porque lo que más le frustra a un usuario es encontrar errores en su aplicación del día a día, porque no le permite hacer su trabajo. Otro tema importante es el tema de monitoreo del usuario, ¿sí? Pero no el monitoreo de robo de información. No estamos hablando de ese monitoreo. Necesitamos saber cuáles son las opciones de la aplicación que el usuario está usando más, porque eso nos va a decir dónde nos tenemos que enfocar en nuestras pruebas funcionales o cuáles son las funcionalidades que le debemos estar mejorando a él su experiencia y cuáles son las funcionalidades que realmente él no necesita para quitarlas de la aplicación, porque si no las vamos a usar, pues no tiene sentido que las tengamos ahí, ¿cierto? Entonces, tener estadísticas de uso, ya hablamos de los despliegues, y las pruebas end-to-end, por ahí miraba un comentario, vamos a poder hacerlas para hacer todo nuestro proceso de certificación, ¿cierto? Exacto, pruebas exploratorias a nivel de negocio, también cómo se está comportando el negocio. Entonces, estas prácticas de DevOps son prácticas sugeridas a nivel de la dimensión de centrado en el usuario. A nivel de la dimensión de extensibilidad y evolución, ¿sí? Debemos empezar a trabajar con arquitecturas flexibles, basadas en patrones de tipo puertos adaptadores, arquitecturas hexagonales, ¿sí? Tener muchos puntos de extensión. Un punto de extensión es una interfaz, es un API, es una cola, es un tópico, es un evento, ¿sí? De modo que yo pueda agregar módulos continuamente, suscribirme a cambios de estado que pasen en mi aplicativo, ¿sí? Sin interferir el funcionamiento de los demás módulos. Entonces, aplicaciones orientadas a eventos, aplicaciones orientadas a mensajería, ¿sí? Es bastante útil esas prácticas, ¿sí? Ojalá la comunicación fuera totalmente asíncrona para poder tener una optimización del poder de cómputo, ¿sí? Y eso implica muchos retos, porque entonces normalmente un usuario, cuando quiere grabar un registro, está esperando una respuesta casi que inmediata. Pero si tenemos sistemas asíncronos, pues no le podemos garantizar a él esa respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que empezar a implementar mecanismos para que asíncronamente también le notifiquemos al usuario que ya su acción quedó realizada. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con comunicaciones desde el backend hacia el frontend, basados en WebSockets, SignalR, WebSockets en Node.js, ¿cierto? De modo que la interfase del usuario pueda obtener la retroalimentación que necesita sin que él se tenga que quedar en la pantalla mucho rato esperando la confirmación. Entonces, ese tipo de prácticas también las debemos tener, notificaciones a todo nivel. Y aquí tengo un pequeño error de escritura, monitoreo de la carga, realmente lo que quiere decir es saber en qué momento, saber en todo momento cuántas peticiones tengo por minuto, por segundo, cuántas operaciones de bases de datos tengo por minuto, por segundo, por hora, ¿cierto? Toda esa parte del monitoreo es bastante necesaria,
¿Por qué? Porque entonces ahí es donde vienen los algoritmos de analítica, y uno de los prácticas de los algoritmos de analítica es determinar cuándo me estoy saliendo de lo que considero normal para empezar a definir qué es una anomalía. Entonces yo necesito establecer un punto de inicio, de decirle al algoritmo de analítica, vea, esto es lo que usted debe considerar normal, ¿sí? ¿Para qué? Para que él empiece a inferir cualquier parámetro que se salga de ese radar, ¿sí? O ese radar se distorsiona, empezar a sugerir problemas de que viene una anomalía, ¿cierto? Entonces una anomalía puede ser que empezamos a detectar puntos de alta demanda, ¿sí? Supongamos, entre las 7 y las 9 de la mañana pueden haber puntos de alta demanda. Entonces, con esa información podemos enlazarlo con alertas, de modo de que la analítica me dice, hey, pilas que vas a entrar a un punto de demanda alta, ¿sí? Sin que sea una anomalía. Levanto la alerta y con esa alerta reacciono y poder poner más nodos, más recursos a mi aplicativo, de modo que la demanda sea satisfecha y no se me colapse mi aplicativo. Entonces necesitamos bastantes prácticas de eso. Definir el estado normal es muy importante, ¿sí? Y la automatización de las alertas. La escalabilidad, ¿cierto? En una aplicación moderna, sí, es bastante necesaria. Estamos hablando de aplicaciones corporativas que posiblemente puedan necesitar en algún momento, ¿sí? Más infraestructura, mucho más poder de cómputo para poder hacer atender su demanda, ¿sí? Entonces debemos tener prácticas de escalamiento elástico, ojalá basados en alertas, poder tener múltiples instancias pues, de mis nodos, escalamentos independientes por módulo. O sea, yo no puedo escalar la aplicación completamente, yo necesito poder identificar qué módulo es el que necesita más recursos para podérselos asignar, ¿sí? Y hacer una optimización. En este tipo de prácticas, desplegar el nube nos ayuda bastante por toda la parte de escalamiento y robustez que tienen estas plataformas de nube. No significa que yo no pueda hacer esto en tierra, ¿sí? Todo esto que les estoy comentando tranquilamente también se puede dar en tierra. Lo que pasa es que tendríamos muchísimo más trabajo, pero en nube hay muchas facilidades y potenciamos bastante este tema. Nuestras funcionalidades deben ser lo más pequeñas posibles, ojalá con una única responsabilidad. ¿Para qué? Para mejorar la cohesión, ¿sí? Y por ende, el acoplamiento disminuirlo para poder sacar módulos, tener los módulos independientes y poder evolucionarlos por cada uno por separado. Importantísimo tener pruebas de carga. Es necesario dentro de nuestro plan de trabajo, dentro de nuestras prácticas de DevOps, tener las pruebas de carga para poder encontrar fácilmente nuestro punto de normalidad y poder determinar si tengo una carga específica, con cuántos recursos necesito atender esa carga y tener ya optimizado mi sistema de autoescalamiento. Entonces yo necesito, basado en pruebas de carga, saber mi estado normal y hasta dónde puedo llegar con los recursos que tengo. Con esa información podemos extrapolar y empezar a generar las acciones preventivas basadas en los eventos. Entonces es importantísimo poder tener estas pruebas de carga. Ojalá por cada módulo que tengamos para poder saber el comportamiento normal de cada módulo y poder definir muy bien estas alertas de escalamiento basados. Y pruebas de seguridad. Chicos, es importantísimo porque ya les dije, tener librerías de terceros que desarrolla la comunidad. No todo el mundo en la comunidad hace las cosas de buena fe. Entonces necesitamos para una aplicación corporativa incorporar estas pruebas de seguridad en nuestros pipelines de DevOps y ojalá empezar a implementar las prácticas de DevSecOps
a nivel de desarrollo, a nivel de integración continua, a nivel de mi infraestructura, ¿sí? De tener procesos de certificación de librerías, tener procesos de certificación de paquetes, NPM, Nuggets, Maven. Entonces necesitamos centralizar eso. Ojalá si pudiéramos tener un repositorio de artefactos al interior de nuestra compañía que funcione como proxy NPM, como funcione como proxy Nugget o proxy de Gradle, perdón, de Maven, sería excelente para poder garantizar esos procesos de usar librerías totalmente limpias de malware y de virus, ¿sí? Y ojalá, en medida en que podamos tener procesamiento en paralelo, muchísimo mejor. Hay muchas librerías para Node.js, para .NET, para Java, que me permiten hacer procesamiento en paralelo. Son las que conocemos como TPLs. Entonces, es buena opción tener lo que más podamos hacer procesamiento en paralelo. En cuanto a la resiliencia, ¿sí? Entonces vamos a enmarcar todo en la tolerancia a fallos. ¿Qué prácticas debemos tener? Prácticas de alta disponibilidad. Entonces tenemos que empezar a generar formas de tener, vea, vamos a tener mínimo 3 nodos, ojalá 5 nodos, vamos a tener una replicación en espera en otra región, supongamos que estamos en nube, pero obtener scripts de infraestructura como código que me permitan recuperarme muy rápidamente de un posible fallo, ¿sí? Entonces, lo más importante es mantenerlos actualizados, porque yo no me gano nada con tener mis scripts de recuperación, pero muchas de las acciones se han hecho manuales sobre la aplicación, ¿sí? Configuraciones de nodos y cosas, digamos, en un ambiente de Kubernetes. Pero yo no tengo eso actualizado, o si yo no lo hago a través de infraestructura como código, se me va a caer, se me cae en algún momento mi sistema y yo no me puedo recuperar rápido porque los scripts están totalmente desactualizados. Entonces no puedo llegar a ese estado normal para poder hacer que el sistema empiece a trabajar de una manera adecuada. Entonces es importantísimo tener este tema. Emisión de alertas, va muy, muy importante, porque si el sistema no es capaz de decir, hey, estoy como mareado, estoy como con náuseas, entonces va a ser muy difícil nosotros poder empezar a hacer acciones preventivas. Entonces necesitamos que el mismo sistema nos diga sus síntomas para poder tener emisiones, para poder tener acciones, perdón, preventivas, más no correctivas. Debemos tratar de evitar mucho las acciones correctivas ya cuando nos pasan las cosas, excepto pues que sea un producto del generador de caos que podamos tener en nuestra infraestructura, ¿sí? Entonces es importante tener patrones de aplicación de tipo Circuit Breaker, CQRS y patrones de salud para poder exponer todos esos síntomas que puedan tener. Correcto. Y en el autodiagnosticable, entonces aquí vamos a resumir muchas de las prácticas también. Hay una corriente que estamos llamando la corriente de observabilidad, ¿cierto? Entonces, esas prácticas o esos pilares de observabilidad debemos tenerlos en cuenta. Entonces, recordemos, nuestra aplicación debe ser capaz de decirnos qué pasa, qué sientes, como cuando vamos al médico. Le contamos al doctor cómo se está sintiendo, ¿sí? Y él va empezando a inferir posibles cosas. Entonces, ojalá tengamos muchas de estas prácticas de DevOps en nuestra visión de autodiagnóstico. Entonces, información centralizada fuera del ambiente, ¿sí? Ojalá nosotros tener toda nuestra información de log, auditoría, monitoreo, fuera de la aplicación, de modo que si se compromete la aplicación, no perdamos los logs, ¿sí? Uy, hubo un lapso ahí, estamos todos conectados. Sí, estamos bien. Ok, entonces, tener los logs por fuera del sistema porque se nos puede empezar a caer
correcto, 10 minuticos nos quedan. Se nos puede caer, pero entonces vamos a quedar con toda la información para poder reconstruir qué fue lo que pasó y poder tener acciones, ¿cierto? Eso es como un plan B por si las cosas se nos... Tenemos una pregunta aquí de John. ¿Cómo se debe iniciar con ingeniería del caos en una aplicación que no fue diseñada con ese enfoque? Bueno, Joan, mira, importante la pregunta. Cuando vas a empezar a trabajar con ingeniería del caos, lo más importante es que tengas unos planes de recuperación rápidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los principios de generación del caos es generar eventos aleatorios en la infraestructura. Entonces, uno le puede programar, por ejemplo, eventos aleatorios con un generador, digamos, de cadenas de Markov. Entonces, él genera eventos aleatorios basados en la distribución. Pero si yo no tengo estrategias de recuperación rápida, lo que hace ese generador de caos en productivo va a ser realmente autosabotearme de una manera fea mi sistema. Entonces, yo tengo que primero tener sistemas de autorrecuperación. O sea, mis scripts de recuperación deben pueden ejecutar rápidos y mantenerse actualizados, ¿cierto? Capacitar muy bien a las personas para que hagan al menos una vez al mes simulacros de caída. Entonces, montan un ambiente, generan el evento de caos, ¿sí? Tumban el ambiente y tienen que empezar a medir cuántos están recuperando basados en ese script, y ese script debe funcionar. Entonces ahí vamos a empezar a detectar falencias en nuestros procesos de backup, desastre y recuperación. Entonces, la mejor manera de empezar con ingeniería del caos es establecer planes de recuperación que podamos verificar y ejecutar rápidamente. Digamos que es la respuesta que yo te daría en el tema. Espero que te haya quedado, Joan, respondí a la pregunta. Continuando entonces, importantísimo tener patrones de salud, poderle consultar a la aplicación, tiempos de conexión, latencias. Igual, vamos al médico, nosotros no le podemos entregar al médico la información de, veas que yo tengo hoy mi índice de triglicéridos en tanto, no, ¿cierto? Pero nosotros, una aplicación moderna, que consideremos moderna, sí puede ser capaz de tener ese tiempo de latencias. ¿Por qué? Porque ellos están continuamente conectándose a la base de datos. Entonces, en esa conexión yo puedo estar midiendo los tiempos de qué me demoré, tenerlos guardados en un JSON, una variable de un estado temporal en algún lugar, ya sea un caché distribuido o algo, de modo que yo pueda entregar eso, ¿sí? Es muy importante que estos patrones de salud también sean por nodo, por si yo quiero monitorear los nodos independientes. Entonces, si optamos por un caché distribuido, pues él me dará el promedio de todos los nodos. Pero si lo tengo por nodo, puedo empezar a monitorear cada nodo. También, como vamos a tener información cada X tiempo del dashboard, ¿sí? de mis nodos y todo, poder tener dashboard de control y poder graficar en tiempo real con aplicaciones como Grafana, Kibana, ¿sí? Con conexiones a Elasticsearch, por ejemplo, para poder generar esos dashboards en tiempo real y emitir alertas y programar acciones a esas alertas. En eso nos ayuda mucho la nube. Tener un monitoreo del frontend, ¿sí? Si tenemos excepciones en el frontend, cómo vamos a hacer observabilidad sobre mi frontend. Y recordemos que mi frontend no es solamente web, mi frontend es aplicación móvil, puede ser un canal digital moderno tipo Alexa, ¿sí? Entonces un bot, un chatbot, algún tipo. Entonces necesitamos prácticas de observabilidad sobre esos frontend, sobre todo mi backend también. Y lo más importante, aprovechamiento de la data. Toda esta parte de autodiagnosticable genera una cantidad gigante de data. Entonces, si no es con algoritmos, de analítica, no vamos a poder tener aprovechamiento total de esta data. Nos quedan 5 minutos. Vale, Mildred, ya voy terminando. En la parte de seguridad,
comunicaciones seguras, ojalá protocolos estándar de comunicación TLS, Mutual TLS, autenticación con servidores de identidad, utilizar protocolos estándar, una OAuth 2, OpenID Connect, ojalá autorización basado en tokens, JWT, JWE, backends for frontends mediante API management para poder tener control de recursos, poder inclusive tener posibilidad de monetización de mi data, ¿sí? Autenticación de servicios mixta, puede ser a través de servidores de identidad o certificados digitales. Una parte importante que nosotros debemos expresar es que debemos tener forma de que el usuario no niegue una acción. Entonces tenemos que tener prácticas de no repudiación. O sea, tenemos que siempre en todo momento saber qué hizo y hacer que él no pueda desmentir las acciones sobre eso. El tema de DevSecOps, seguridad a todo nivel, desde la concepción de la aplicación de desarrollo hasta la puesta en punto, ¿sí? Log y tracing distribuido. Esas son como las prácticas de DevOps que debemos tener en cuenta en nuestra dimensión de seguridad. Y ya, para que vamos terminando, el tema del aprovechamiento de los datos de monitoreo, algoritmo de detección de anomalías, fraudes, mal comportamiento de la aplicación, análisis predictivos, de modo que me permita saber si con la carga que estoy teniendo, los recursos que estoy teniendo, voy bien o voy a necesitar escalar. Entonces, vamos a empezar a tener ese aprovechamiento de estos algoritmos, emisión de alertas y proyección de la demanda, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, sistemas donde, basado en el historial, ¿sí? Voy a empezar a ver que, miren, hay aplicaciones, por ejemplo, que son temporadas, los e-commerce. Entonces, si los e-commerce tuvieran de este tipo de algoritmos basados en eso, se pueden empezar a preparar para las diferentes temporadas, porque va a decir, vea, para el siguiente mes, según el comportamiento histórico, vamos a necesitar estos recursos. Entonces podemos empezar si estamos en tierra, a gestionar esos recursos, o si estamos en nube, preparar el presupuesto de la tarjeta de crédito para ir pagando este tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, redondeando, entonces, con una visión multidimensional de una aplicación moderna y las prácticas y culturas de DevOps, vamos a poder entrar fácilmente a un tema que llamamos BizDevOps, ¿cierto? Entonces, ¿qué es BizDevOps? ¿Sí? BizDevOps ya es la coherencia y la armonía entre el desarrollo empresarial y el trabajo de TI. Entonces, si nosotros tenemos una muy buena cultura de DevOps, vamos a empezar a tener información de nuestro sistema. ¿Qué quiere decir eso? Vea, si yo tengo historias de usuario enlazadas al desarrollo con los commits, y cuando la cierro, voy a tener información de cuánto se demoró en generar esa historia de usuario. Voy a tener trazabilidad de cuánto se demoró ponerla en producción. Si yo ese tiempo lo traduzco a horas del proyecto, voy a poder entregar avance en horas y presupuesto de proyectos para entregarle a los stakeholders una información ya más de negocio, no de trabajo. Entonces, importantísimo poder sacar esas métricas y convertir todas esas métricas de DevOps en alineación con los KPIs organizacionales para una mejor coherencia, y eso es lo que vamos a llamar BizDevOps. Incorporar a los equipos de desarrollo y de equipos de operaciones también la estrategia de la compañía. ¿Listo? Chicos, sí, yo creo que esos son los temas que les quería presentar el día de hoy, basado en la experiencia que hemos tenido en diferentes empresas grandes, los conceptos que hemos desarrollado. Espero les haya gustado y les haya generado bastantes inquietudes. Vale, estamos mirando los comentarios y tenemos agradecimientos de las personas que participaron. Muchas gracias, Jorge, por tu charla, a las personas que participaron, y ya Bueno. damos por terminada la charla el día de hoy. Los invito a la siguiente, a las siguientes charlas. Listo, espero les haya gustado bastante
y generado muchas inquietudes para que lleven a sus organizaciones. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.